Con mucho en juego y además bastante disfrute de unos chicos que están en una edad perfecta para practicar el fútbol. Hoy Atlético Rusadir, los Alcázares Fútbol Playa, a partir de las 5 de la tarde, máxima puntualidad. Arbitra el colegiado Jiménez Martínez Alejandro. Por poner un poquito en contexto cómo llegan estos equipos, han jugado hoy por la mañana. El Atlético Rusadir venció al Spartan Beach Soccer por 3-5 y los Alcázares perdió 6-9 ante el Don Bosco. Eso hace que la clasificación esté tal que así. El Don Bosco, líder con 3 puntos, le gana el golaveras de momento al Atlético Rusadir, que es segundo. Estos dos equipos ahora mismo jugarían las semifinales. Tercero eliminado el Spartan Beach Soccer, eliminado virtualmente obviamente porque las opciones son todavía muchas, porque estamos en la jornada 2. Y cuarto los Alcázares Fútbol Playa, que tampoco ha puntuado de momento. Este es el sorteo de campo. A la derecha se va a encontrar el Atlético Rusadir. Vemos ahí a los chavales que jugarán el partido de las 6. Y la grada, pues la gente con su sombrillita, la visera, la gorrita, y viendo tranquilamente el fútbol playa aquí en Chipiona. Esto que va a arrancar de un momento a otro, está ya todo preparado. La primera posesión será para el equipo que viste de azul, para los Alcázares de Murcia. A la derecha, de rojo y blanco, el Atlético Rusadir. Esto va a arrancar de un momento a otro con la primera posesión del partido. Recuerden, el Atlético Rusadir, si gana, tiene muchas papeletas de ser semifinalista. Y los Alcázares necesita puntuar hoy para no estar virtualmente eliminado. Va a arrancar el partido, es un auténtico partidazo. Os lo cuenta un servidor, Alejandro Oliva, de la mano de ATM. Lo están viendo en los canales de la Federación Española de Fútbol. Pueden comentar lo que quieran en el chat, siempre desde el respeto. Pueden mandar vuestros mensajes de ánimo a todos los futbolistas. Estamos escuchando el sonido ambiente, esperando a que sean las 5 de la tarde, pero va a arrancar un poquito antes. Cuidado, ese remate primero, gol. ¡Gol de los Alcázares! Vaya cómo ha empezado el partido. La primera ya, que fue para adentro. Anotan los Alcázares. Atlético Rusadir 0, Alcázares 1. El gol que fue de Diego Rubio, el dorsal número 11, tras un muy buen pase de David López. Hasta ahora el máximo goleador de los Alcázares. Continúa el fútbol. Pelota para el Atlético Rusadir. Sale el partido bonito con este primer gol.
Hay saque de esquina a favor del Atlético Rusadir, que se ha llevado el primer golpe. La va a poner en juego Andy. Esa pelota al área. Cuidado que puede haber peligro. Ese remate, había falta en ataque. Balón para los alcázares. Tiro en cono. Esto está 0-1, recuerden. Gol muy tempranero. Juega los alcázares. Desde atrás. Desplazamiento en largo. Esa pelota que va a llegar de nuevo al guardameta murciano. Adri Quintana. En banda. Toca para su guardameta. De nuevo Adri, que recibe y decide cambiar de orientación el juego para el autor del gol, Diego Rubio. Está dominando el juego los alcázares. Ahora ese pelotazo se marcha muy desviado, sacará de portería Anás. Uy, qué buena jugada técnica ahora de Andy por banda derecha. Bicicleta, sale por dentro, va a intentar la jugada individual. Ese pase por dentro, cuidado el remate, arriba. Tras una jugada espectacular del equipo melillense en boca de gol. Perdona ahora, Aarón, sigue el 0-1. Cuidado ahora, tiene más el Atlético Rusadir, ese disparo lejano de Adán Ben. Saque de banda. Cuando veamos ahí la jugada. Cuidado ahora ese balón. Tiene que despejarla con un disparo finalmente. Adán Ben. Adri. Desplazamiento en largo. El remate de Adri, que no fue del todo bueno. Intenta recuperar Muslim. El máximo goleador hasta ahora del Atlético Rusadir. Ojo ese disparo a la media vuelta, que era muy bueno, de David López. Anás. Ojo esta combinación que es muy buena. El remate lo tiene que sacar ahora como puede Adri Quintana. Saque de banda y esa pelota que tocó en la cabeza del colegiado. Mira, mira, la gente se ríe. Estas cosas a la gente le provoca un poquito de... le despierta un poquito el humor, ¿no? Pelota atrás. Anás, que tiene la pelota, desplazamiento en largo. Cuidado ahora que puede llegar el remate del Atlético Rusadir, que ha despertado tras el gol tempranero de los alcázares. Ha perdonado en una ocasión tremenda. Pasamos a saludar a todo el chat de YouTube y de todas las plataformas de la Federación Española, donde están siguiendo este campeonato. Le pueden dar like, compartir. Muy importante eso de compartir, porque estos partidos, como se ven en directo, no se ven en redifusión, ¿eh? Y tienen la oportunidad de verlo de manera gratuita, de disfrutar del mejor fútbol playa del panorama nacional. Adri Quintana. Recuerden, este torneo, cuidado con la jugada primero de ataque. Ahora se hizo un lío Aarón, no pudo culminar esa jugada. Nada, comentar. Campeonato que se está disputando de manera simultánea en Chipiona y Rota, ¿eh? En las dos playas. Veamos ahora esa ocasión clara de los alcázares, porque a esta misma hora de la tarde se está jugando el Don Bosco Spartan Beach Soccer en Rota. Partidos de este grupo A. Cuidado ahora esa jugada de ataque del despeje a banda. Lo hizo Andy. Suena la música. El remate que era muy bueno, ¿eh? Continúa el fútbol. Intenta salir el Atlético Rusadir mediante Andy. Esa pelota no va a llegar a Muslim. Pone por aquí, por el chat, a Zahara Leiva. Vamos, animando. El partido desde el chat también, porque lo están viviendo. Hay una pregunta que me gusta mucho hacer y ayer se me olvidó, así que vuelvo a repetirla. ¿Desde dónde
¿Y cómo estáis viendo el partido? ¿Dónde? ¿En una piscina, en la playita, en el trabajo, en casa tranquilamente? Y después, ¿cómo lo estáis viendo? ¿En el móvil? ¿Tableta? ¿Smart TV con mando bueno y tele grande? Os leo por comentarios o cualquier otra respuesta obviamente es válida. Hay falta a favor de los Alcázares, tiro en cono. Está preparado Jorge Ortega. Esto está 0-1. Vale el gol de Diego Rubio. Ojo, ahora ese remate, el balón al área. La pelota que queda atrás. Va a intentar una chilena ahora Dani Aguirre. Ese remate se marcha desviado. Habrá portería. Ponía Jorge Gil. Vamos Alcázares. Llegan mensajes desde Murcia. Cuidado ahora esa puja. Toca atrás Muslim. Es Anás. Llega a la corrección defensiva Sergio. Sergio desde el suelo se rehace y toca para su guardameta. Germán García. Ahora se atreve también el técnico de los Alcázares a dar unos toquecitos a la pelota. Al más puro estilo Carleto Ancelotti. Cuidado esa pelota que está en el centro del campo. Lo intenta el Atlético Rusadir. Esa pelota que se va a perder por línea de fondo. Tocó en un futbolista de azul. Saca de esquina. Pone por aquí también. Vamos a Alcázares. Ponían muchos mensajes de ánimo a Alcázares. Tiene que salir ahora Germán García. También a Zahara que nos ponían. Vamos Terry. Ojo ahora esa pelota. Puede ser ocasión para el Atlético Rusadir. Ese remate con zurda que no fue bueno del todo. La segunda ocasión de Aarón finalmente acaba en las manos de Germán García. Germán. Pelota arriba. Llega al balón ahora Jorge Ortega. Esa pelota se marcha desviada. Vemos también mucha gente ahí sentada en esa grada detrás de la portería. Incluso se cuela algún miembro del cuerpo técnico. No me da la sensación, o al menos está inquieto ese señor que daba alguna indicación. Esa pelota ahora se pierde por la línea de banda. Cuando vemos aquí esta repe, ese remate que no pudo conectar del todo Aarón. Sigue el fútbol. 4:30 para que finalice la primera parte. Recuerden, son 3 de 12. Juega el Atlético Rusadir. Andy que está por banda derecha. Quiere hacer la jugada individual. La croqueta, el pase atrás. Cuidado que puede haber remate. No pudo contactar con el esférico. Bien del todo Muslim. Es cierto que el Atlético Rusadir está jugando muy bien, con jugadas muy rápidas al primer toque y sorprendiendo. Le falta simplemente el remate. Es lo que más le está fallando, por lo menos en lo que llevamos de partido. Anás. Cuidado esa pelota. La recupera ahora David López. Pero está atento a Adam Ben. O que se remate de Adam. La saca con pierna zurda Alejandro Molina. Toca Adri Quintana. Para David López. Serena juego ahora los Alcázares. Cuando vemos ahí esa acción repetida del remate potente ahora sí de Adam Ben. Y a mí, por cierto, no sé si es una cosa personal, pero me encanta, me entretiene mucho también ver un poquito el paseo marítimo, El paseo marítimo con la gente ahí que algunas se acerca a ver el fútbol playa, muchas se quedan y también otras, pues bueno, dan su paseíto buscando la playita, clavar la sombrilla y disfrutar un poquito de la playa en general y de este deporte. Hay saque de banda, la va a poner en juego los Alcázares. Pelota desde atrás. Es Germán García. Cuidado esa pelota que queda rechazada. Lo intenta con todo Diego Rubio. Continúa el ataque. Diego, insaciable, queriendo rematar y terminar esa jugada como sea. Hay ahora hasta 4 futbolistas en busca de una posesión. Finalmente remate con zurda muy arriba de Alejandro Molina. Crono parado. Cuando vemos ahí imágenes de algunas personas tomando el sol tranquilamente.
Y veíamos aquí esta puja espectacular, ¿eh? Y el remate con zurda que se fue muy arriba. Y rápidamente salían ahí desde la grada por el balón. Y cuidado, porque está sobre la arena. Muslim, el máximo goleador hasta ahora del Atlético Rusadir, se duele. Enseguida veremos a ver a qué zona se dirige el médico. La realidad es que el crono está parado a falta de 2,5. No tiene buena pinta, ¿eh? Es cierto que le vemos ahí una parte del pie derecho vendada. No sé si será la afectada ahora. La realidad es que parece que no va a poder continuar. Y es el máximo goleador del Atlético Rusadir con 2 goles. Esto acaba de comenzar el campeonato. Pero, claro, el 10 no lo lleva cualquiera, oye. Yo nunca lo llevé jugando al fútbol. Sí el 9. Ojo ahora que se reanuda el juego. Las pequeñas anécdotas que os contamos en las pausas de hidratación o cuando hay alguna lesión en este caso, que eso no nos gusta, por supuesto, le deseamos la máxima recuperación a Muslim. Juega el Atlético Rusadir. El AZ. El balón de Adán Ben. Atrás. Esto está 0-1, recuerden, que marcó Diego Rubio. Nada más comenzar el partido. Juega Andy. ¡Ojo ese remate! ¡Gol! De Andy, que se perfiló, buscó el espacio con su pierna zurda y en cuanto levantó la cabeza tenía claro que iba a poner la pelota en la portería rival. Se coló pegadito al palo. Anota el Atlético Rusadir el empate 1-1. Y ahora vemos otro futbolista ahí doliéndose. Cuando vemos las gradas, la gente, alguna que se refugia del sol, otra prefiere tomar un poquito de temperatura y de bronceado. Las gradas que están, por cierto, bastante llenas, Bandera al aire también, muy arriba. Ahí vemos también el puerto. Me gusta mucho este sitio. De hecho, alguna que otra vez lo reconozco que he veraneado por allí. Gran ciudad, sin duda, Chipiona. La bandera que, por cierto, veíamos ondear era la de Chipiona, precisamente, la de este municipio. Cuidado ese remate arriba. Estamos entrando en el tramo final de la primera parte. Pelota atrás. Cuidado ahora ese ataque. El remate se lo va a quedar Germán García, que la pone rápidamente en juego. ¡Uy, qué buen control ahora de Dani Aguirre! Ese remate se marcha a la izquierda de la portería defendida por Anás. Tranquilamente, los chavales viendo el fútbol. También las chicas. Ojo, ahora ese remate. Era más bien un pase buscando a Adán Ben. Ponía por aquí Marta López. Vamos Camachín. Esto se remonta. También Antonio Cabrera. Vamos Camachín, número 12. Me lo apunto aquí. El número 12. Imagino que de los Alcázares. Cuando vemos en el suelo ahora dolerse del cuello a Jorge Ortega, que se queja el colegiado. Jiménez Martínez Alejandro. Vemos cerquita también al portero del Atlético. Y ahí vemos esa... Sí, bueno, suelta un poco el brazo, en este caso Zeta, pero parece que no es suficiente, ¿no? Como para hacer daño. Es cierto que sí se lo quita un poco de encima. Continúa el fútbol. Atlético Rusadir 1, Los Alcázares 1. Los Alcázares estaría vivo para pasar a la gran semifinal. El Atlético Rusadir estaría dando un paso importante en la clasificación porque se iría a los 4 puntos. Ambos aún con opciones de la jornada número 3 poder pasar a la gran semi. Últimos 50 segundos. Corre el crono ahora de manera más veloz. Esa pelota ahora que se pasea muy rápido, muy cerca, mejor dicho,
de nuestra mesa de retransmisión. Sabemos que estos futbolistas tienen energía, pero tengan cuidado. Cuidado a esa pelota. La tiene Anas. Avanza Andy, que ya hemos visto que tiene una gran pierna zurda. Zeta. Desplazamiento en largo del guardameta. Cuidado esta jugada de peligro. Tiene que sacarla como puede Sergio con la cabeza. Es Diego Rubio. Uy, qué buena jugada. El buen gesto técnico de Diego, que toca ahora de exterior hacia atrás. Para Juanjo. Juanjo con Germán García. Germán García, que toca para Sergio. La jugada ahora buena de los Alcázares. Posesión larga. Recupera el Atlético Rusadir. Final de la primera parte. Recuerden, tenemos 3 de 12. El resultado al primer descanso es de 1-1. Anotó, nada más empezar el partido, Diego Rubio para los Alcázares. Empató Andy con un gran remate con zurda al palo cambiado. Señoras y señores, como digo siempre, no se vayan del directo porque os vamos a dejar con las mejores imágenes y además los descansos son muy breves. Pequeñas indicaciones técnico-tácticas, un poquito de agua y a seguir. Va a arrancar la segunda parte. Cuidado ese remate que se marcha arriba. Cuando estábamos viendo ahí la playa Cruz del Mar, con las grandes imágenes que nos ofrece nuestro querido Adán, que está en realización bordándolo. Vamos a recordar un poco cómo es la situación ahora mismo en este grupo A. Os contamos, ¿vale? Final de la primera parte en el otro partido que se está jugando, el Don Bosco 0, Spartan Beach Soccer 0. Eso hace que la clasificación con este resultado de 1-1 que están viendo en pantalla esté tal que así. Líder de Don Bosco con 4 puntos, le sigue el Atlético Rusadir con 4, el Spartan Beach Soccer 1 y los Alcázares 1. Exactamente igual que como comenzó esta jornada. Cualquier cambio de resultado puede pegar un vuelco importante en la clasificación, porque sí, porque son torneos cortos y en los que cada punto, cada detalle y el golaveraje es fundamental. Contamos el fútbol en este segundo periodo. Tiene la pelota David López. Por banda derecha. Lo intenta el Atlético Rusadir. Saque de banda. Cuando os invitamos de nuevo en este comienzo de la segunda parte a compartir este streaming, este directo, a todos los familiares, amigos de estos futbolistas, personas que aún no hayan visto nunca el fútbol playa, porque estoy seguro de que se van a quedar
a echar un vistazo porque esto es tremendamente entretenido. Cuidado esa pelota. Pueden comentar también por el chat. Esa pelota al área la tiene que sacar los alcázares. La mandan a saque de banda, me da la sensación. Enseguida lo comprobamos porque salió muy cerquita de ese banderín que están viendo ahí de córner. Están todos los equipos vivos para la última jornada. Madre mía, ¿cómo es este campeonato de España de fútbol playa cadete? Gran nivel. Cuidado esa pelota que la recibe Andy, el autor del gol del Atlético Rusadir. Anas. Pelota que va a llegar ahora hacia Aaron Gil. Hubo cambio en la portería de los alcázares. Y ojo, ahora esa pelota tiene que intervenir el guardameta local. La manda a saque de esquina a favor de los alcázares. Va a ponerla al área ahora Diego Rubio. Esa pelota pasada que no la toca nadie. Recuerden que la tarde de fútbol playa en Chipiona es espectacular. Enseguida, cuando acabe este partido, que todavía queda mucho. Mira, esto a quien no le gusta, un chiringuito. Chiringuito, la gente que alguna estará incluso terminando de almorzar. Cuidado ese remate, gol. ¡Gol! Del Atlético Rusadir, que pone el partido a su favor, le da la vuelta, remonta el encuentro, anota Ali. Atlético Rusadir 2, los Alcázares 1. Esto está 2-1, ha remontado el Atlético. Con el gol del dorsal número 8, el gol de Aarón. Vaya partidazo que estamos viendo. El Atlético Rusadir, recuerden que se pone líder, líder del grupo, porque de momento en Rota están empatando Don Bosco y Spartan Beach. Cuidado en esa pelota. Los goleadores que lo actualizamos. Esto está 2-1, goles de Andy y Aarón para el Atlético Rusadir en los Alcázares. Anotó Diego Rubio. Cuando veíamos ahí, control muy bueno, en el que se quita de encima su marca, y ese remate también espectacular, en el que nada puede hacer Aaron Gil. Coloca la pelota los Alcázares para ese tiro en cono. Lidera el grupo del Atlético Rusadir con este resultado. Cuidado a ese golpeo. 8,5 para que acabe esta segunda parte. Está comenzando. Primeros 4 minutos. Suena la música de la falta. Es lejana, pero cuidado. Ojo, ahora ese remate para adentro. ¡Gol! De los Alcázares. Anota Jorge Ortega en un golpeo que se vio beneficiado por el bote, pero que aún así esto es fútbol playa y hay que convivir con ello. Atlético Rusadir 2, los Alcázares 2. Vaya partidazo. Continúa el fútbol. Ha empatado el partido los Alcázares. Ojo ese remate de chilena. Lo tiene que tapar el guardameta murciano. Saque de banda. Pone por aquí Marta López. ¡Qué barbaridad! Vamos Alcázares. Ponía Antonio Cabrera. Vamos los Alcázares, vamos. Ponía Teodora Vázquez. ¿Cómo está la gente disfrutando del fútbol? A Sara Leiva, que ponía vamos Alcázares. La gente hipermotivada, como estoy yo también, porque esto es un partidazo. Cuidado ahora esta contra. Tiene que taparla el guardameta. Anas, que se duele además de un golpe. Va a ser atendido ahora. Seguramente se preocupa el colegiado. Un gol lo cambia todo, señoras y señores. Sobre todo en la jornada 2, porque es normalmente la más definitiva de todas. La tercera marca los detalles y la primera la apertura, pero esta
va a dejar seguro cosas claras, o no, porque con este resultado ahora mismo todos están vivos para la jornada número 3 que se disputará mañana en horario matutino. La tiene Andy. Ojo ahora esa pelota. Se intenta dar la vuelta. Avanza Aarón, el autor del segundo del Atlético Rusadir. Ojo ahora esta contra que puede ser buena. El pase atrás. Tiene que intentar llegar defensivamente Muslim. Ojo ese remate de chilena. Pelota que llega a Francisco Javier. El remate de cabeza se marcha ahora desviado. Esto está 2-2, segunda parte. Andy. Que toca atrás para Anas. Cuidado esa pelota. El remate de Aarón finalmente acaba en las manos de Aaron Gil. Vaya partidazo que estamos viendo. Cuidado ese remate ahora que se marcha a saque de esquina a favor de los alcázares. Esa pelota rápida en juego. El remate. Hay mano. Parece que hay control con la mano de Dani Aguirre. Es cierto que miró rápidamente al colegiado, con lo cual alguna duda le quedaba al número 10, pero muy rápido ejecutada esa falta, ¿eh? Bueno, esa falta no, perdón, ese saque de esquina. Tiro en cono, lejano ahora. Campeonato de España, como escuchan, de la categoría cadete. Un partidazo el que está saliendo aquí en Chipiona. Cuidado ese desplazamiento en largo. Lo intenta Andy. Corta Jorge Ortega, el autor del empate de los alcázares. Cuidado esa pelota colgada. Tiene que sacarla de cabeza Sergio. Un Sergio que, por cierto, es muy fuerte por arriba. Está despejando todo lo que le viene. Y físicamente está demostrando ser un poquito superior al resto. Cuidado ahora esa pelota al área. Se pasea, saque de banda para el Atlético Rusadir. Cuando estamos cerquita del centenar de personas viendo este partido de la categoría cadete, no duden en compartirlo, en darle like y comentar siempre desde el respeto. Porque a mí me gusta contar el fútbol, pero también contar con vosotros, los telespectadores que tan importantes sois. Cuidado ahora ese remate, lo intentaba desde lejos Adán Ben. Continúa el fútbol. La clasificación que se encuentra con el Rusadir líder con 4 puntos, el Don Bosco con 3, Spartan Beach 3 puntos y los Alcázares 1. Y preguntaréis, ¿por qué no está ya el líder el Don Bosco? Porque va perdiendo ante el Spartan Beach Soccer. Sigue el fútbol. El Spartan Beach Soccer que gana 0-1 en Rota. Volvemos al Chipiona, donde hay una falta a favor del Atlético Rusadir. Ojo, se remata ahora de Adán Ben, el tiro en cono, que se marcha a la derecha de la portería defendida por Aaron Gil. Ojo ahora esa pelota, el remate. Pelota que tiene Aarón. Juegan los Alcázares, el Capi, que la ponía buscando ahora a Adri Quintana. Cuando suena ahora una canción también de mis favoritas, el Free From Desire. Muy clásica en los vestuarios de fútbol y de todos los deportes. Cuando hay alguna hazaña conseguida. Lo mismo estos chicos, aún no lo saben, pero pueden ser campeones, de este campeonato tan prestigioso. Cuidado ahora esta contra que puede tener peligro. El remate. ¡Qué calidad! ¡Gol! De Adri Quintana, que estuvo atento al robo de balón. Y es cierto que estaba muy escorado, pero sabía que tenía el palo opuesto para golpear. Ahí la puso. Gol de los Alcázares, que se vuelve a poner por delante en el marcador. Atlético Rusadir 2, los Alcázares 3.
Estuvo atento Adri Quintana, que remató con zurda. Esto está 2-3. Vuelve a cambiar la clasificación, Los Alcázares, que se mete de lleno en la pelea por las semis. Se queja ahora Muslim al colegiado. El colegiado, que no quiere ofrecer demasiadas explicaciones, va a golpear a Adri Quintana, autor de un doblete ya en esta tarde de jueves 24 de julio. Preparado Adri, en busca del hat-trick en portería Anas. Coge carrerilla Adri Quintana, ahí va el golpeo con zurda. La sacó ahora del complejo deportivo Playa Cruz del Mar. Juega el Atlético Rusadir desde atrás. Arranca ahora Adam Ben. La recuperación se la queda Anas. Ponían por aquí por el chat. Teodora Vázquez. Gol, gol. Vamos Alcázares, vamos chicos, vamos. Estaba emocionada esta seguidora. Jorge Gil, que ponía grande en Murcia. Pelota ahora que se marcha por banda. Y ojo, porque el campo empieza a tener incluso espectadores detrás. Gente también en el césped sentada. Esto no se lo pierde nadie. Anas. Actualizo clasificación, Madre mía. No lo vais a creer. Primero los resultados. En este campo, en Chipiona, Cruz del Mar, Atlético Rusadir 2, Los Alcázares 3. En Rota se está jugando el Don Bosco 0, Spartan Beach Soccer 1. Estos son los resultados en este momento en directo del Grupo A. Y eso hace que la clasificación esté tal que así. Líder el Atlético Rusadir con 3 puntos. Segundo el Don Bosco con 3 puntos. Tercero el Spartan Beach Soccer con 3 puntos. Y último los Alcázares con 3 puntos. Cuádruple empate a 3. Madre mía. Esto dejaría una jornada 3 de infarto. Cuando vemos también a la señora tomando un poquito el sol en la playa. ¡Ojo ese remate! ¡Qué parada! ¡Qué parada! La que acaba de hacer ahora Anas, que la manda a córner. Saque de esquina el Grupo A con un cuádruple empate a 3. Va a poner la pelota al área Dani Aguirre. Intentó el gol olímpico. Anas. Adam Ben. Pelota en banda izquierda. Cuidado. Esa pelota, la cesión atrás para el guardameta. Desplazamiento en largo. Os estamos contando todo lo que acontece este Grupo A. Tanto aquí en Chipiona como en Rota. Partidos que se están jugando de manera simultánea. Vaya como está este campeonato. La tiene Muslim, que se recuperó, por cierto, porque tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando, si lo recuerdan. Ojo ahora ese despeje con mucha potencia del zaguero de los Alcázares. Saque de banda. Cuando vemos aquí repetido ese desplazamiento en largo brutal, del guardameta Aaron Gil, y ese remate finalmente que no entró. Ojo porque vemos cabreado ahora también al guardameta del que precisamente hablábamos. Saca de esquina. La pondrá en juego Muslim, que coloca la pelota en el saque de esquina, en el córner. Cuidado ese balón al área, el remate de Adam Ben, que no llegó a ser del todo bueno. No cogió dirección. Aarón va a intentar el remate. Aarón, ¡ojusa! Chilena ahora, medio tijera, que estuvo a punto de colarse. Es Francisco Javier. Ahí está Francisco. Recupera Adam Ben. Se mete por dentro Adam. Pide una falta. La concede el colegiado. Tiro en cona a favor del Atlético Rusadir. Cuando vamos a entrar en los últimos 60 segundos.
Falta a favor del Atlético Rosadir. Me está gustando mucho la segunda parte de Adán Ben, del dorsal número 11 del Atlético Rosadir. Tiro en cono. La coloca Adán Ben. Se masca la tensión en Chipiona. Ocasión de peligro. Coloca la pelota Adán. Cerquita de él el colegiado. Ojo a ese remate. De Adán Ben. Preparado ya para golpear. El número 11. En portería, Aaron Gil. Ahí va Dama, el golpeo. Arriba. Saque de portería a favor de los Alcázares. Corre rápido el crono. Corre que te corre. Porque estamos en los últimos 60 segundos. Desplazamiento al largo de Aaron Gil. Esa pelota que va a llegar de portería a portería. Anás. Que toca hacia izquierda. Va a intentar un último ataque el Atlético Rosadir. Vemos ahí al guardameta del equipo melillense. Anás. Eleva la pelota, el golpeo. Se pierde por línea de fondo. Últimos 26 segundos. Mira ese niño, recoge pelotas. Con el móvil también chateando un poco. No sabemos lo que estará haciendo. Pero se le ve muy tranquilo, y vaya plan. Sillita, smartphone y pelotita. Yo lo firmo. Cuidado esa pelota, que se pierde por línea de banda. Ojo, ese balón al área. Se lo queda Anás. Cuidado el ataque del Atlético Rosadir. Final de la segunda parte. Aquí, Chipiona, Playa Cruz del Mar. Está igualadísimo el grupo A. De momento, Atlético Rosadir 2. Los Alcázares de Murcia 3. ¿Qué significa esto? Pues que el grupo se encuentra de la siguiente manera. Líder, el Atlético Rosadir con 3 puntos. Segundo, el Don Bosco con 3 puntos. Tercero, el Spartan Beach Soccer con 3 puntos. Último, el Alcázares con 3 puntos. Cuádruple empate a 3. Los goleadores de este partido hasta el momento, se está procediendo al último descanso, son en el Atlético Rosadir Andy y Aarón. En los Alcázares, doblete de Adri Quintana. Anotó Diego Rubio y también Jorge Ortega. Enseguida os contamos la tercera y última parte, que va a decidir cómo queda este encuentro que ha salido precioso de fútbol playa. Vamos a por la tercera y última parte de este partidazo. Nos ponía por aquí a Zahara Leiva
¡Vamos, campeones! Y es que campeones son todos los chicos que están jugando el partido, porque nos están ofreciendo el mejor fútbol playa. Arranca el partido. Ojo, esa chilena quería la réplica Diego Rubio. Cuando vemos calentar ahí a Playa San Javier, a la izquierda de este terreno de juego de la arena mágica de Chipiona. Ojo a este ataque que puede ser bueno. La tiene en banda, se mete por dentro. Diego Rubio roba el Atlético Rosadir. Saque de portería a favor del equipo melillense, que la pone ya en juego. Banda izquierda. Pisa la pelota. Croquetea ahora el futbolista del Atlético Rosadir. Nuevo saque de portería. Mira, ahí está Playa San Javier. Tranquilamente, estirando. Saben que les queda tiempo todavía para preparar el partido y mentalizarse de lo importante y lo complicado que está este campeonato. La tiene Anas. Lo intentan los alcázares, también al Atlético Rosadir con este ataque. El giro ahora que es bueno, pero defiende bien con el cuerpo y muy bien Pascual García. Sigue el ataque del equipo melillense y ojo que sale a la contra ahora los alcázares. El pase fallido de Diego Rubio. Ojo ese remate, se lo va a quedar el guardameta Germán García. La tiene Germán, que toca banda derecha. El fútbol que no para, no da un respiro. Germán, saque de banda. No da un respiro, pero tranquilidad. Venía preparado para este tipo de partidos. No me está sorprendiendo, pero sí me está encantando. Porque está desarrollándose de una manera brutal, con intercambio de goles. Está siendo un partido muy serio defensivamente y además con definiciones de alta calidad en busca del gol. Ojo al saque de esquina. Ese pelota al primer palo y el gol. Gol olímpico, gol olímpico, gol de los alcázares. Gol. Hat-trick de Adri Quintana. Me sorprendió hasta a mí esta manera de ejecutar el saque de esquina. ¡Qué pillo estuvo! Atlético Rosadir 2, Alcázares 4. Pues adelantan un poquito más, marcando el cuarto. Continúa el fútbol, esto está 2-4. Cuidado ese remate, que se marche pegadito. Tuvo que intervenir Germán García, saque de esquina. Cuidado ahora esa pelota, la tiene que sacar en el primer palo. Saque de banda. Vemos ahí también el calentamiento del cacereño. El próximo partido, Playa de San Javier Cacereño. Partido de las 6 de la tarde. Cuando vemos esa repe, la estirada. Ojo, esa pelota se pierde ahora por línea de fondo. Toca atrás Diego Rubio. Cuidado esa pelota, se va a perder por línea de fondo. Pelota desde atrás, la tiene Muslim. Cuidado ese balón, que llega de nuevo a Adán. Anas. De momento, el Don Bosco pierde en Rota 0-1 ante el Spartan Beach. Los Alcázares que tienen ahora mismo 3 puntos. El partido, la clasificación que sigue con el cuádruple empate a 3. Espectacular. Cuidado ahora ese giro. El posible remate se va arriba. Ese remate muy desviado por parte de Diego Rubio. Cuidado ese balón. Al que llega ahora Andy.
Se mete por dentro Andy, continúa con la pelota. Ojo al robo ahora de Diego Rubio. Quiere salir el Atlético Rosadir con dificultades, pero lo consigue. Buen gesto técnico, lo hace bien Adam Ben. Cuidado esa pelota en largo de Anas. Despeja Adri Quintana. Se la queda de nuevo Anas. Ese balón ahora en el área. Puede haber remate, el rechace. Otra parada más de Germán García, que se queda la pelota en dos tiempos. Vaya partidazo del guardameta de los Alcázares. Aquí que sigue el fútbol. Se para el tiempo ahora, porque tiene alguna molestia el guardameta de esa parada, más bien de este rechace, al que va y le mete ahí un poquito la pierna y le ha podido causar alguna molestia. 7 minutos para que acabe el partido. Esto está 2-4. Ahí el saque de banda. La va a poner en juego Sergio. Sergio que toca para el guardameta Germán. Ahí está Germán. Despeja de cabeza Muslim. Es Aarón. Balón atrás. Germán García. Germán que la pone largo. Puede haber remate. La tiene que sacar el Atlético Rosadir. Ojo, ese rechazo atrás. Que queda para Francisco Javier. Prepara la chilena Francisco. El remate se lo va a quedar sin problemas el guardameta del Atlético Rosadir. Quiere salir ahora los Alcázares. Pelota que va a llegar a Francisco Javier. Anas. Germán. Germán García. Roba. Arriba Aarón. Sigue el fútbol. Sigue el cuádruple empate a 3 en el grupo A. Mañana por la mañana. Madre mía lo que se viene. Ahí vemos las imágenes de los chiringuitos. La tiene Germán. La va a poner en largo. Ese desplazamiento de portería a portería. Le llega Nas. Cuando me paso a recordar que mañana por la mañana a las 9, de manera simultánea, un partido en Chipiona y otro en Rota en este grupo A, tenemos un Don Bosco Rosadir y un Alcázares Spartan Beach Soccer. Esos son los dos partidos de mañana por la mañana. El equipo que gane su partido estaría en la semifinal, con estos resultados actuales. En caso de empate, pues ya tendríamos que irnos a los golaverage. Cuidado ese disparo, gol. ¡Gol! De los Alcázares, que coge ahora clara ventaja en el marcador. Esto se pone 2-5 para el equipo murciano en esta tercera parte de este partidazo que os estamos contando aquí en los canales de la Federación Española. Ahí vemos al guardameta Nas. Cuando vemos repetida la acción, el gol en propia portería parece. No, recuperó bien. Ahí. Recuperó Francisco Javier Tobar, que se adelantó a Zeta. Se despistó el defensor del Melilla y eso hizo que acabase en gol. Ojo, ahora ese remate. Se la queda el guardameta Nas. Esa pelota arriba, despejazo de Pascual García, que la saca fuera del complejo. Nas. Continúa el fútbol. Ojo ese remate, se marcha a la izquierda de la portería defendida por Germán. Ponían por aquí María José López de Raya, campeones, golazo. Cuidado esa pelota. Toca el equipo murciano. Pelota para David López. Desplazamiento en largo. Se la queda
Diego Rubio. Ojo a la arrancada de Diego. ¡Uy, qué buena jugada de Diego! El recorte, el pase atrás, el remate que puede llegar. Sigue la jugada de ataque de los Alcázares. Pelota en el centro del campo, la chilena. No va a llegar ahora Diego. Saque de portería a favor del Atlético Rusadir. Esto está 2-5. Pelota en banda. Andy. Y ahora doble tarjeta amarilla al entrenador del Atlético Rusadir. Expulsado el técnico. Escuchamos un poco el sonido ambiente de esa trifulca ahora. En el banquillo. Porque el fútbol playa lo vivimos desde muy dentro. Os lo acercamos al máximo. Expulsado el técnico del Atlético Rusadir. El juego parado. Continúa el fútbol ahora. Enseguida ha terminado el Don Bosco 0. Spartan Beach Soccer 1. Eso hace que el Don Bosco y el Spartan se queden con 3 puntos para la última jornada. Al igual que el Atlético Rusadir y los Alcázares. Con lo cual os advierto ya que la última jornada, la jornada de mañana por la mañana, va a ser de babero absoluto, ¿eh? La tiene Andy. Cuidado de ese remate de Andy. Quiere salir ahora los Alcázares. Golpeo lejano. Queda 3,5 para el final del partido. Robaba la pelota Diego Rubio y falta. Tiro en córner a favor de los Alcázares. Desesperación ahora en el Atlético Rusadir, que son conscientes de cómo se han complicado la clasificación a semifinales. Pero esto es el Campeonato de España. Aquí no perdonan a nadie. Enseguida repasamos tranquilamente la clasificación. Va a golpear esa pelota. Diego Rubio. Coge carrerilla Diego. Ojo, ese disparo se lo queda a Anas. Sigue el balón en juego. Roba el Atlético Rusadir. Ojo ahora que se la queda David López, que avanza por derecha. Viene a la ayuda Adam Ben. Ahí tiro en córner a favor del Atlético. Cuando aprovecho para repasar la clasificación. Líder el Don Bosco con 3 puntos y un golaveraje de +2. Segundo los Alcázares con 3 puntos y un golaveraje de 0. El Atlético Rusadir 3 puntos, golaveraje de -1. Y el Spartan Beach Soccer colista con golaveraje de -1. Ahora mismo estarían clasificados el Don Bosco y los Alcázares. Mañana todo por resolver. Va a ponerla en juego ahora el Atlético Rusadir. Os lo estamos contando todo al detalle en los canales de la Federación Española. Esto está 2-5. Gana el equipo murciano al melillense. Al golpeo de la falta Dan Ben. Esa pelota ahora que golpea en la arena y llega hacia Germán. Desplazamiento largo de Germán. Estuvo más de 4 segundos con la pelota de guardameta. Tiro en cono desde el centro del campo para el equipo melillense. Va a tener ocasión ahora Andy. Coloca la pelota Andy sobre el terreno de juego. Coloca la pelota Andy. Coge carrerilla Andy, el disparo del número 2. Se la queda el guardameta. Cuidado al rechace, ese remate lo tapa. Abajo al suelo Pascual García. Sigue el ataque, recupera finalmente los Alcázares. Esa pelota en largo. Lo intentaba Dan Ben. Despeja con todo Alejandro Molina. Saque de banda.
Cuidado esa pelota. La recupera ahora David López. Ese balón que llega directamente al guardameta. Anás. Desplazamiento en largo de Anás. Va a llegar al balón Diego Rubio, que toca para Germán García. Germán la desplaza en largo. Esa pelota se pierde por línea de fondo. Anás. Andy. Golpeo de Adán Ben. Saque de banda y carrusel de cambios. Sigue la pelota en juego. Estamos en los 2 últimos minutos. La tiene el guardameta Anás. Cuidado esa pelota. El remate que se marcha arriba. Sacará Germán García. Se duele en el suelo Aarón. De momento se encuentra con alguna molestia el futbolista dorsal número 8 del Atlético Rosadir de Melilla. Ahí está de nuevo Germán. Se va a poner la pelota en juego. Ahí está Germán García. Germán que desplaza el largo. Cuidado ahora. Esa puja por el balón. Se la va a llevar Adam, que toca para Anás. Anás, que se la entrega a Anuar. El remate de Anuar tapa bien los alcázares, que intenta montar una nueva contra, pero está atento para robar Mohamed Amin. También se anticipa Juanjo. Todo el mundo quiere esa pelota para terminar jugada. Finalmente se la queda Anás, el guardameta del equipo melillense. Cuidado ahora esta jugada de ataque del Atlético Rosadir. Balón atrás. Corta el balón Sergio. Cae Sergio. Falta. Tiro en cono. A favor de los alcázares. Se cabrea ahora el número 6 tras recibir ese golpe. Y ve la cartulina amarilla. Hay balón para los alcázares. Recuerden, 2-5, cuádruple empate a 3. En el grupo A, mañana por la mañana, Atlético Rosadir, los Alcázares, perdón, esto es lo que se está jugando ahora. Mañana por la mañana, Don Bosco Rosadir y los Alcázares, Spartan Beach Soccer. Ambos partidos a las 9 de la mañana, uno en Chipiona y otro en Rota. Madre mía, cómo está de abarrotada ahora esta playa Cruz del Mar. Centenares de sombrillas, disfrutando del buen clima del sur de España. Pelota atrás. La tiene Germán García. Aquí que parece que se puede acabar el partido. Germán. Desplazamiento en largo. Despeja Adam. Saque de banda a favor del Atlético Rosadir. Ahí va la pelota al área. La despeja Juanjo. Saque de banda de nuevo. Adam. Ponía por aquí Jorge Gil, campeón en Murcia. Ojo, ahora ese balón es largo. Va a llegar a él Dani. El gesto técnico de Dani se le intentaba. ¡Oh! Lo que acaba de hacer el número 10. Recupera el Atlético Rosadir. Cuidado esa jugada de ataque. El remate al palo. El remate ahora de Ali al palo. Continúa el fútbol. Saque de banda. Está terminando mejor el Atlético Rosadir. Defiende como es lógico el resultado de los Alcázares. Hay falta a favor de los Alcázares. Vemos a la gente disfrutando del partido en estas gradas de la playa Cruz del Mar. Vemos la acción repetida. La patada ahora de Anuar sobre Dani Aguirre. Cuidado, cuenta atrás. Estamos en los últimos segundos. Cuidado ahora ese remate. ¡Gol! De Mohamed Amin, que recorta distancias. Y aunque no valga para puntuar hoy, quién sabe si mañana puede servir para un golaveras. Atlético Rosadir 3, los Alcázares 5. Va a llegar ahora sí el final del partido.
con este 3-5. Va a intentar un golpeo directo a los alcázares. Para elevarla a Sergio. La barrera puesta por el equipo melillense. Cuidado ahora esa pelota. Se adelanta la barrera del Atlético Rusadir. Se tiene que repetir ese saque. Pero finalmente decide el colegiado pitar el final del partido. Con 3-5 entre Atlético Rusadir y los alcázares. Ha sido un auténtico partidazo el que os hemos contado en los canales de la Federación Española de Fútbol. Los goleadores en el equipo melillense, Andy, Mohamed Amin y Aarón. En los alcázares, el equipo murciano anotó un doblete Adri Quintana, otro gol Francisco Javier Tobar, Diego Rubio y Jorge Ortega son los goleadores de los alcázares. Os recuerdo, este gol último del Atlético Rusadir puede tener su cierta importancia, porque el golaverage mañana puede ser fundamental. La clasificación a esta hora de la tarde, finalizada la jornada 2 del Grupo A, es la siguiente. Líder, el Don Bosco con 3 puntos y un golaverage de +2. Segundo, el Atlético Rusadir con un golaverage de 0. Los alcázares se queda con un golaverage de -1 con 3 puntos. Cuarto, el Spartan Beach Soccer también con 3 puntos y un golaverage de -1. Es decir, cuádruple empate a 3. Mañana, por la mañana, en Chipiona y Rota, de manera simultánea, se decidirán los dos equipos que pasan a las semifinales del Campeonato de España Fútbol Playa Cadete. A las 9 de la mañana en Chipiona, Don Bosco Rusadir. En Rota, los alcázares Spartan Beach Soccer. Ha sido un auténtico placer contaros este partido. No se muevan de la plataforma de la Federación Española, porque enseguida os vamos a contar un nuevo encuentro. El partido que va a enfrentar al Playa de San Javier y el Cacereño. No se vaya. Próximamente, y es muy próximo, más y mejor. Sean felices. Buenas tardes.